Hola comunidad, bienvenidos. Hoy les traemos un relato que podría sucederle a cualquiera, pero que nadie querría experimentar. Una inquietante vivencia en casa que hará que se cuestionen su propia seguridad en la tranquilidad de la noche. Esta historia combina lo sobrenatural con los temores más profundos que habitan en nuestras mentes, creando una experiencia que los mantendrá en vilo hasta el final. Esperamos que se atrevan a acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Como siempre, gracias por formar parte de esta comunidad, donde lo cotidiano se transforma en algo aterrador. Ahora sí, prepárense. Comencemos. La noche estaba cargada de un silencio abrumador cuando Raúl llegó a casa. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero una sensación extraña le calaba más hondo que cualquier fatiga. Apenas cerró la puerta detrás de él, un escalofrío recorrió su espalda, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Todo parecía normal, pero esa normalidad se sentía inquietante, como si estuviera destinada a romperse en cualquier momento. Avanzó lentamente por el pasillo. Cada paso que daba hacía que el eco de sus zapatos retumbara más fuerte de lo que debería. Intentó convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada, pero no podía ignorar esa sensación de que no estaba solo. Era irracional, lo sabía. Sus padres estaban trabajando, como todas las noches. Sin embargo, algo en el aire lo hacía sentirse observado, como si unos ojos invisibles lo siguieran de cerca. Llegó a su habitación y cerró la puerta tras de sí, respirando profundamente para calmarse. Era solo cansancio, se dijo. El día había sido largo, y su mente estaba agotada. Pero cuando apagó las luces, ese silencio familiar de la casa vacía cambió. No era un silencio común, era pesado, casi opresivo, como si algo estuviera respirando junto a él. Entonces lo escuchó. Una voz baja y suave, pero claramente familiar, rompió el silencio. Raúl, ven aquí. El sonido lo congeló. Era la voz de su madre. No podía ser. Ellos no podían estar en casa. Miró rápidamente su celular. Las 2:33 am. Sabía que era imposible, pero la voz había sido real. Sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza, mientras su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Raúl, no tardes, repitió la voz, esta vez con un tono más insistente. Se levantó de la cama con movimientos torpes. El miedo lo invadía, pero algo en su interior lo empujaba a salir de la habitación. Abrió la puerta lentamente, y un frío helado lo envolvió de inmediato. Era un frío antinatural, que parecía cortar el aire. Avanzó unos pasos hacia el pasillo, sintiendo que cada movimiento lo acercaba más a algo que no debía encontrar. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó, con un hilo de voz que apenas logró salir de su garganta. No hubo respuesta, solo un silencio aún más pesado. Sin embargo, algo crujió en la sala. Era un sonido sutil, pero suficiente para hacer que todo su cuerpo se tensara. Tragó saliva y dio un paso más, sintiendo que el miedo lo paralizaba con cada movimiento. Quería retroceder, regresar a su habitación y cerrar la puerta, pero algo lo empujaba a seguir adelante. Cuando llegó a la entrada de la sala, lo sintió. No lo vio, pero lo sintió. Una presencia detrás de él. Antes de que pudiera voltear, unas manos heladas lo sujetaron con fuerza. Algo le cubrió los ojos y la boca al mismo tiempo, como si esas manos quisieran asegurarse de que no pudiera ver ni gritar. Intentó liberarse, pero la fuerza era sobrehumana. El tacto era gélido, como si estuviera siendo atrapado por algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces lo escuchó. Un susurro apenas audible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No hables. No los mires. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero obedeció. Había algo en esa voz que no le dejaba otra opción. Mientras permanecía inmóvil, con los ojos forzados a estar cerrados, sintió como el ambiente a su alrededor cambiaba. Era como si la habitación hubiera dejado de ser la misma. El suelo parecía moverse bajo sus pies, y un olor a humedad invadía el aire. El susurro volvió, más insistente esta vez, como si le advirtiera algo terrible. Si abres los ojos,
Nunca te dejarán en paz. Las manos heladas que cubrían su rostro parecían provenir de algo que no era humano. Su tacto era áspero y gélido, como si la muerte misma se hubiera posado sobre él. Raúl trataba de contener el temblor de su cuerpo, pero era inútil. Cada fibra de su ser estaba al límite, y aunque su mente le gritaba que se liberara, su cuerpo no respondía. El susurro que le había advertido antes regresó, pero esta vez era más claro, más cercano. Podía sentir el aliento gélido de aquella cosa en su oído. No los abras. No los mires, o vendrán por ti. Raúl intentó soltar un grito, pero algo presionaba su pecho, robándole el aire. Su respiración era corta, entrecortada, como si algo invisible lo estuviera aplastando. De pronto, sintió que las manos lo arrastraban hacia el suelo, obligándolo a arrodillarse. El frío del piso se mezcló con una sensación viscosa, como si algo líquido estuviera extendiéndose debajo de él. Quiso moverse, pero estaba atrapado. A su alrededor, empezaron a escucharse pasos, lentos y erráticos. Era como si varias personas caminaran a su alrededor, pero sus pasos eran torpes, arrastrados, como si sus pies apenas pudieran sostenerlos. Raúl intentó abrir los ojos por reflejo, pero las manos se apretaron más, hundiéndose en su piel con una fuerza casi dolorosa. No lo hagas. La voz ahora sonaba más grave, más autoritaria, con un eco que parecía resonar en toda la habitación. Raúl comenzó a llorar en silencio. Sentía que su vida pendía de un hilo, que en cualquier momento algo terrible iba a suceder. De pronto, las risas comenzaron. No eran risas humanas, eran sonidos distorsionados, guturales, como si algo estuviera intentando imitar a un ser humano pero fallando terriblemente. Eran múltiples voces, algunas lejanas, otras tan cerca de él que podía sentirlas vibrar en el aire. De repente, algo le rozó la nuca. Era un contacto frío y húmedo, como si una lengua le hubiera acariciado la piel. Raúl se estremeció, y la sensación de asco lo invadió por completo. Quiso moverse, gritar, escapar, pero las manos seguían firmes, inmovilizándolo. Los susurros y las risas se transformaron en murmullos ininteligibles, pero había algo en ellos que no dejaba lugar a dudas, estaban hablando de él. Cada vez que pronunciaban algo, sentía una punzada de terror en el pecho. Era como si su nombre estuviera siendo llamado en un idioma que no comprendía, pero que de alguna manera sabía que lo implicaba directamente. Entonces, sintió que algo más se unía a la escena. Un peso en el aire, una presencia más densa, más oscura. Todo se volvió más frío, y el susurro junto a su oído volvió, esta vez con una urgencia que lo hizo temblar. Está aquí. No respires. No te muevas. Raúl apenas podía controlar su respiración, pero intentó obedecer. En ese instante, escuchó algo que nunca olvidaría, una respiración pesada, profunda, que no pertenecía a ningún ser humano. Era un sonido bajo, gutural, que parecía llenar cada rincón de la habitación. Sintió como algo pasaba junto a él, rozándolo apenas, pero lo suficiente para que el terror le cortara el aliento. Era una sombra, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Algo que lo estaba buscando. El susurro volvió, esta vez en tono de advertencia final. Si te encuentra, no habrá salida. Raúl sintió que las manos empezaban a soltarlo lentamente, pero su cuerpo estaba demasiado paralizado por el miedo como para moverse. Las risas, los pasos y los murmullos se desvanecieron, dejando solo el sonido de aquella respiración profunda, que ahora estaba justo frente a él. Raúl estaba tirado en el suelo, con el cuerpo rígido y los ojos cerrados, temblando mientras trataba de recuperar el aliento. El aire estaba tan frío que su piel se sentía quemada, y el silencio era opresivo, casi insoportable. Aún sentía la presencia alrededor de él, ese algo que no veía, pero que sabía que lo estaba observando. Entonces, un crujido rompió la quietud. Era apenas perceptible, pero suficiente para que todo su cuerpo se tensara. El sonido se acercaba lentamente, como pasos que intentaban no ser detectados. Raúl apretó los párpados con fuerza. Sabía que no debía mirar, pero la necesidad de confirmar lo que estaba sucediendo lo atormentaba. Su respiración se volvió más rápida, sus manos temblaban,
y el frío parecía filtrarse hasta sus huesos. Una risa baja y gutural resonó a pocos metros de él, seguida de un susurro que no logró entender del todo. El sonido era como si proviniera de varias bocas a la vez, un eco distorsionado que le erizó la piel. Luego, un golpe fuerte sacudió la sala. Era como si algo estuviera golpeando el piso con furia, exigiendo ser visto. De repente, sintió un peso en su pecho, una opresión que le robaba el aliento. Su instinto le rogaba que abriera los ojos y se levantara, pero su mente gritaba lo contrario. Si lo hacía, sabía que sería peor. Y entonces, todo se detuvo. El frío, los sonidos, las risas. El silencio volvió, pero esta vez era aún más inquietante. El eco de sus latidos era lo único que podía escuchar, hasta que un golpe seco en la puerta principal lo hizo saltar. Era un golpe real, físico, que rompió por completo la atmósfera sobrenatural. Se quedó inmóvil, temiendo que aquello que lo había acechado encontrara otra forma de alcanzarlo. El sonido de una llave girando en la cerradura lo sacó de su trance. La puerta se abrió lentamente, y esta vez no fue terror lo que entró, eran sus padres. ¿Raúl?, preguntó su madre al cruzar el umbral. Su voz estaba cargada de preocupación al verlo tirado en el suelo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, insistió su padre. Respiró profundamente, intentando recuperar la voz, pero cuando habló, su tono era muy bajo. No era un sueño, había algo aquí, me habló, me agarró. Sus padres intercambiaron miradas, y aunque intentaron disimularlo, notó el miedo reflejado en sus ojos. Su madre lo tomó de los hombros y lo miró fijamente. ¿Qué escuchaste?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y algo más oscuro. Escuché tu voz, pero no eras tú. Me dijeron que no abriera los ojos, que no hablara. Estaban aquí, lo sentí. El silencio se hizo pesado en la habitación. Sus padres no sabían qué decir. Su madre lo abrazó con fuerza mientras su padre recorría la casa, revisando cada habitación con nerviosismo. Cuando regresó, negó con la cabeza, como si quisiera convencerse de que todo estaba en orden. Esto no puede seguir así, dijo su madre, casi para sí misma. Raúl los miró, desesperado. ¿Qué no puede seguir así? ¿Qué está pasando aquí? Su madre respiró hondo, evitando su mirada. Es esta casa, Raúl. Desde que nos mudamos, cosas extrañas han pasado antes. ¿Antes?, preguntó Raúl, su voz quebrándose. Nada tan fuerte como esto, pero sí, pequeñas cosas. Ruidos. Voces. Pero siempre pensamos que era nuestra imaginación, hasta ahora. Raúl sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había vivido esa noche era real, y sus padres lo sabían. La seguridad que creía tener con ellos desapareció. Esa casa, ese lugar, no era seguro. Y aunque ellos estuvieran ahora junto a él, sabía que no podían protegerlo de lo que fuera que habitaba allí. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Cerró los ojos, pero cada vez que lo hacía, sentía el roce de esas manos frías y escuchaba ese susurro escalofriante. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que volviera a escucharlo. Y temía que la próxima vez, no lo dejaran escapar. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.